El pueblo colombiano está bien asfixiado hoy por la crisis social, porque se paró la confianza de inversión, se ha desacelerado toda la economía. Impuestos del 72%, se ha exigido más impuestos generales, más endeudamiento, más impuesto a la propiedad. Además, elevan a la Constitución estas 297 páginas y ahí hay toda una amenaza de expropiaciones, con una motivación de FARC de expropiaciones que afecta a la gente honesta que trabaja en las actividades productivas del campo en Colombia. Chávez y Castro empezaron por el campo, acabaron con la industria, acabaron con la economía. Y además hay 20 casos de decisiones económicas del Estado que quedan condicionadas a que FARC, en lo que yo llamaría un comunitarismo de socialismo totalitarista, FARC del visto bueno. Así nadie te va a invertir en Colombia. Nos van llevando por la fracasada economía del socialismo siglo XXI. Chávez lo escondió en Venezuela antes de ser elegido. La FARC lo ha confesado. Pero hoy el presidente dijo que no estaba negociando el modelo económico, que pueden estar en desacuerdo con el modelo político, que básicamente lo que esto ayudaba era a salvar vidas y que con que se salvara una valía la pena. Lo que pasa es que cuando hay mal ejemplo y cuando hay impunidad total, se genera más violencia. Mira lo que está pasando con todos esos grupos en Colombia. Mira la extorsión, el narcotráfico. Y claro que han negociado el modelo económico, que está bastante deteriorado. Tú lo ves con el alto endeudamiento, con los altos impuestos, con la desconfianza de inversión. Y ahora le suman más impuestos, más presencia de la FARC para decir si acepta o no una decisión, por ejemplo, para una inversión en un área. Le sumas que la FARC es la que dirá si se puede erradicar en una zona de narcotráfico o no. Le sumas expropiaciones. A mí me parece sumamente peligroso, pero además, mira, parte de esos impuestos lo van a gastar pagándole al partido político del terrorismo, con el pueblo colombiano bien empobrecido. Yo te diría, Estados Unidos le daría elegibilidad a Bin Laden. Preguntemos por algo más cercano. El Perú le daría impunidad, le daría elegibilidad al cabecilla de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán. ¿Por qué una democracia como la colombiana lo tiene que hacer? Hoy les decía yo a los centroamericanos, ustedes tuvieron insurgencias civiles armadas contra dictaduras. Nosotros hemos tenido el narcoterrorismo contra la democracia. Y le decía a los chilenos, la presidenta Bachelet, que ha sido líder de protección de la mujer y de los niños, no permitiría que le dieran impunidad y elegibilidad a los mayores criminales, Ángela Patricia, responsables del secuestro, del reclutamiento de 11.700 niños, de la violación de 6.800 mujeres. Te anticipo, nosotros no pedimos sanciones ni penas para el guerrillero raso, para eso reinserción generosa, pero una sociedad que no castiga al mayor responsable, donde hay amnistía abierta y amnistía disfrazada, el proceso queda inestable y da mal ejemplo. Aquí se habla que el buen estudiante le dicen pilo, que a ese lo premien, claro, da le va buen bien en ejemplo. la vida. Pero al pillo, al que secuestra, mata, recluta niños, etcétera, que no lo castiguen, dan mal ejemplo. Y es peor si lo premian. El gobierno dice que efectivamente lo van a castigar, que tienen que confesar sus delitos, que va a haber un juez que los va a juzgar, que tienen que cumplir unas penas, restrictivas de la libertad, aunque hoy me dicen que en el acuerdo no quedó claro, tengo que revisar esa parte, que tienen que hacer servicio a la comunidad y que las penas restrictivas no necesariamente tienen que estar en cárcel, los responsables, que efectivamente hay justicia. Bueno, discrepo y la voy a invitar a que lea el artículo 60 del capítulo de justicia y el artículo 36. Pero antes de entrar en ese tema tan espinoso, déjeme recordar esto. Hace 23 años se firmó algo parecido en El Salvador, con una diferencia. Allá la guerrilla no tenía narcotráfico y la democracia no era tan respetable como la de aquí, era bastante restringida. Estuvo todo el mundo aplaudiendo. Hace 6 semanas se cayó el acuerdo de El Salvador en la Corte Suprema de El Salvador por esa impunidad a todos los delitos de lesa humanidad, las sanciones. Por ejemplo, aquí el gobierno acepta que para el narcotráfico de la FARC no hay sanción, no hay extradición, hay elegibilidad. Y uno pregunta, ¿qué van a hacer
entonces con el reclutamiento de menores. Y el gobierno dice, ese no es delito, ese delito no es amnistiable porque es de lesa humanidad. Ahí es donde digo yo que hay una amnistía disfrazada, porque si reconocen el delito sin que tengan que confesar todos los crímenes, no van a la cárcel. Para ir a la cárcel tendría que ser que no lo reconocieran o lo reconocieran tarde y se los probaran. Yendo a la cárcel o sin ir a la cárcel, los eligen de acuerdo con el artículo 36. Con otro problema, el gobierno dice que eso es justicia. La misma Corte Penal Internacional ha dicho que, por ejemplo, una restricción de movilidad de residencia es una pena simbólica, una sanción simbólica, que no es sanción adecuada a delitos de lesa humanidad. En Colombia hay 140.000 presos por delitos menos graves en promedio que los delitos de FARC. ¿Qué les vamos a decir a ellos? Y mira esto, ¿qué permite la Corte Penal Internacional? Hoy nos dijo el exfiscal Moreno Ocampo, Luis Moreno Ocampo, que el acuerdo era una obra de arte. Él tiene este problema, Ángela Patricia. Si tú lees, hay un artículo que dice que no hay amnistía para delitos de lesa humanidad, pero el artículo 60 la concede de hecho, porque permite que no vayan a la cárcel, les permite elegibilidad política, prácticamente los deja con unas sanciones simbólicas que no son justicia adecuada para delitos de lesa humanidad. Es lo que nosotros hemos venido llamando nosotros, que es amnistía disfrazada. ¿Sabes qué dice la Corte Penal Internacional? En el artículo 110 dice que cuando haya reparación de víctimas, que aquí ellos dicen que la tiene que hacer el Estado, lo dice claramente Joaquín Gómez de la FARC, y que cuando haya verdad se puede reducir para los delitos de lesa humanidad la reclusión, pero no se puede eliminar. La reclusión que exige el artículo 77 la permite reducirle al artículo 110, pero no eliminarla. Eso da, eliminar esa sanción da mal ejemplo, crea más delincuentes y eso no genera condiciones de reconciliación.